El proyecto de ley es una mega reforma tributaria, la más grande que ha habido quizá en la historia de Chile, que no tiene ninguna relación con la reconstrucción, pero tomaron a las víctimas de los incendios, las pusieron de escudo humano para que sean el rostro amable de una mega reforma tributaria cuyo rostro era evidentemente un rostro que querían esconder. Bienvenidos y bienvenidas a Voces por la Salud. Un programa y un espacio hecho para todos nosotros y para la gente, el público en general y los usuarios que nos ven todos los días. Esta es nuestra temporada 2 y este es nuestro capítulo número 2 de la FEDEPRUS Metropolitana, en este caso la Federación de Profesionales de la Salud. Hoy día vamos a hablar de una contingencia nacional que tiene preocupado a todos nosotros y a los usuarios. Es con respecto a la famosa Plan de Reconstrucción Nacional o el desarrollo económico que está impulsando el presidente Kast junto a su ministro Quirós. Y queremos saber en qué nos impacta al chileno común y corriente y a nivel nacional, también a los usuarios del sector salud o a nivel público en general, y cuáles son las medidas que nosotros nos podemos prevenir o llevar a cabo para que no nos afecte tanto en la vida cotidiana. Este es un proyecto gigantesco que tiene una reforma económica, social, según lo que dice el gobierno, en la cual quiere recuperar la inversión económica, quiere recuperar el trabajo, pero nosotros tenemos una mirada más o menos autocrítica, ya sea de las organizaciones sociales y gremios del sector, que efectivamente están viendo con una preocupación el impacto de este plan de reconstrucción. Y para eso tenemos un invitado muy especial, abogado de la Universidad de Chile, diputado del Distrito 10 de Santiago, y para esto le vamos a dar un gran aplauso a Gonzalo Vinter. ¡Bravo! Muchas gracias, Gonzalo, por haber venido y haber aceptado esta invitación. Gonzalo, queremos saber más bien tu opinión con respecto a este plan de reconstrucción del gobierno y en qué nos va a afectar en sí a todos los chilenos, no solamente a nivel salud pública, sino que a nivel general. ¿Cuál es el impacto que nos va a afectar a todo el común y corriente? Yo en primer lugar quiero, además de agradecerles la invitación, la oportunidad, también quisiera felicitarlos por hacer lo que están haciendo. Justamente mi respuesta a la pregunta que probablemente va a venir, que es más adelante, que va a ser ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos? Va a tener que ver con la importancia de espacios como este, ¿no? En segundo lugar, quiero rechazar tajantemente aceptar el nombre Plan de Reconstrucción Nacional. O sea, si es que el presidente Boric o cualquiera hubiese hecho un proyecto de ley que se llamara Plan del espectacular presidente Boric, Plan de presupuesto del espectacular presidente Boric para el 2000X, yo supongo que la prensa nacional no hubiese aceptado el nombre por el solo hecho de que el gobierno lo hubiese presentado en esos términos, ¿no? Además, las leyes en Chile no tienen nombre realmente, tienen número, independiente de que se les pueda llamar de alguna forma. Pero yo no acepto llamarle de esa forma, ni va a salir de mi boca, porque ese nombre es una mentira deliberada. Y una mentira que acarrea en el solo nombre un acto fascista y además un acto, a mi juicio, cruel e inmoral. ¿Cuál es el acto fascista? Que la expresión Reconstrucción Nacional es una expresión que ellos importan de 1980 más o menos, que es cuando la dictadura le presenta al país, luego de años de represión y de un movimiento social no solo diezmado, sino que realmente horrorizado, martirizado, este plan de, si me permiten la expresión, choreamiento de lo que había sido el Estado de Chile, que con todas sus deficiencias había logrado hartas cosas importantes. Había logrado una red de escuelas públicas a lo largo de todo el país. Tenía un incipiente, un germen de sistema de seguridad social para la vejez. Tenía una deficiente salud pública, pero relativamente nueva, ¿no?
y ellos lo desmantelan y se roban las empresas del Estado. Y cuando digo se roban, no quiero ser con eso... no es que yo esté ocupando una palabra para que suene más fuerte. Se las roban. ¿Ya? No me imagino que nadie me va a decir, usted está ofendiendo la honra de la ¿cómo se dice? La probidad del señor Ponce Lerú, que es quien se robó SQM. Y el acto inmoral es que ellos utilizan esta expresión y anuncian este proyecto con las víctimas de los incendios, ¿no? Claro. En las regiones de Biobío y en la región de Valparaíso. Pero ellos los secuestran, los ponen como escudo humano, porque el proyecto de ley no se trata de eso, y con esto cierro la idea. El proyecto de ley es una mega reforma tributaria, la más grande que ha habido quizá en la historia de Chile, que no tiene ninguna relación con la reconstrucción, y la parte que sí se trata de la reconstrucción, que son 9 páginas de 203, es una parte no controversial. Es decir, el gobierno lo hubiese podido hacer por decreto o lo podría haber puesto en fácil despacho, que es una fórmula que tenemos de legislar, que quiere decir, mire, sabe que sin debate o en los primeros 15 minutos se ve esto y se vota y en un día sale. No habría problema. Pero tomaron a las víctimas de los incendios, las pusieron de escudo humano para que sean el rostro amable de una mega reforma tributaria cuyo rostro era evidentemente un rostro que querían esconder. Y cuando digo no tiene nada que ver, es muy grotesco, porque no es que se trate de otra cosa, sino que de hecho tiene un impacto negativo en las víctimas de los incendios, por 2 motivos. El primero, porque genera un déficit en las arcas del Estado. Y eso es indiscutible, eso lo reconoce Quirós, eso no es mi opinión, esa es la opinión de Quirós. Tanto así que cuando el presidente Piñera se vio enfrentado a la situación del terremoto, también propuso una reforma tributaria para construir. Y obviamente que el presidente Piñera aplicó una lógica básica, ¿no? Construir casas requiere dinero. Ergo, necesito más o menos dinero. Más. Entonces subió el impuesto corporativo temporalmente, porque él no creía que debía ser alto, pero entendió que para construir necesitaba más dinero, ¿no? Tanto así que José Antonio Kast votó a favor de esa reforma. Y en segundo lugar es perjudicial para las víctimas de los incendios, porque las comunas más afectadas por los incendios son comunas en donde muy poquita gente paga contribuciones, y por el contrario, en todas, más del 50% del financiamiento del municipio viene vía Fondo Común Municipal, que es al cual se le va a hacer un forado para poder financiar el festín, el banquete que se van a dar los grandes grupos económicos con esta reforma que es deficitaria. O sea, eso quiere decir... Todo eso solo por el título. Claro. Hola, Priscila. Sí, hola. Bien, gracias. En ese mismo punto, el gobierno lo presenta todo esto como una gran salvación económica. Claro. ¿Ya? Cuando uno revisa el contenido del plan, aparecen más de 40 medidas, ¿cierto? Que mezcla impuesto, empleo, seguridad, es como una mezcolanza de cosas. Sí. ¿Ya? Permisos ambientales también, que los hemos visto ahora últimamente, ¿cierto? Que se presentan como una gran solución habitacional en muchas medidas, ¿cierto? El uso de los humedales y todo lo que tiene que ver. Cambiando reformas, ¿cierto? Más bien estructurales. ¿Esto es realmente un plan de reconstrucción o estamos frente a una reforma ideológica mucho más profunda? Mire, primero, no es un plan de reconstrucción, ni siquiera de la economía. Ni siquiera de la economía. Pero quiero tomar algunos elementos de la pregunta. Tú dices, es un plan ideológico. Es una pregunta muy compleja. Yo creo que en general las ideologías, incluida la mía, y no es porque yo sea interesante, sino porque solo puedo hablar por mí, son posteriores a la defensa de intereses. Me voy a meter en un tema polémico. Eso nos gusta. Vamos. Yo alguna vez... No, pero un tema polémico pero aburrido. Ah. Sí, porque es medio abstracto. Ya, ok. Alguna vez yo le escuchaba a gente decir, la derecha defiende intereses, la izquierda defiende ideas. Yo estoy en desacuerdo. O sea, más bien creo que cuando eso ocurre, la izquierda pierde. La izquierda surge, al menos en Chile, que es la historia que yo conozco, para defender intereses. Para defender intereses económicos. De los obreros del salitre, de los obreros del carbón, posteriormente de los trabajadores industriales de la ciudad, y ya en una cuarta generación más o menos de los trabajadores del campo.
Después uno se hace la pregunta de, bueno, ¿y si todos los trabajadores del mundo estuvieran siempre en huelga y sus huelgas siempre fueran exitosas, qué pasaría? Y ahí viene la necesidad de crear una ideología que sea afín a tus intereses, Claro. ¿no? Y yo creo que todas las ideologías de izquierda, y digo todas porque no existe el inicio y el final de una ideología, son conversaciones permanentes, activas, que van modificándose. Algo que hace sufrir mucho a los filósofos, ¿no? Que quieren que las categorías sean claritas. No, la política no funciona así. La política es dinámica. Todas le sirven a alguien o no. Y la derecha lo mismo. Entonces, en este caso, sí, es ideológica la reforma. Pero eso no es lo más grave. Ese no es el problema. El problema es que se van a depositar plata. Es que van a sacarte plata a ti. Exacto. A ti. No quiero ocupar el a ti como un elemento retórico, ¿no? No, te van a sacar plata a ti. Sí, literal es del bolsillo de todos. Y estoy ocupando bien la palabra Sí. literal. Literalmente a ti la van a tomar y se la van a meter en el bolsillo. Eso ya no es literal porque esto se hace vía electrónica, no Bueno. se hace con el bolsillo, ¿no? Bueno, Se la van a depositar en su cuenta. Entonces, sí, es ideológica, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que es el más grande traspaso que yo haya visto del bolsillo del 10, 20, 30 y hasta 40, 50, 60 y 70% más o menos rico o más pobre de Chile para depositarlo en el bolsillo de los dueños de los grandes grupos económicos. Y no digo de las empresas, ni de los empresarios, porque ese tampoco sería el problema en este caso. Tanto así que la baja del impuesto corporativo de 27 a 23 no es lo más grave. De hecho, en mi ranking de las cosas más graves de este proyecto no entra ni en el top 5. De hecho, si me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeran tienes que aprobar un artículo, no es ese el más grave. La desintegración, por ejemplo, que es que el impacto fiscal es mucho más grande que el de la baja del impuesto corporativo, es pura ganancia para los dueños de las empresas cuando retiran las ganancias. Porque, pucha, ¿sabes que si yo tengo un amigo que tiene una empresa de micrófono, me dice que está importando micrófono y se lo está vendiendo a gente que está incursionando en el streaming y le van a bajar el impuesto corporativo y eso le va a permitir, con, qué sé yo, expandirse, mira, no es tan malo, po. El problema es que lo que van a hacer es invariabilidad tributaria para los proyectos de más de 50 millones de dólares. Lo que van a hacer es que la gente que paga el tramo más alto del impuesto a la renta pueda descontar lo que pagó en impuesto corporativo, ¿no? Lo que van a hacer es un perdonazo a las ganancias de la bolsa. Es un perdonazo a la gente que inescrupulosamente sacó dinero que había ganado en Chile, no pagó lo que la ley le obligaba a pagar y se lo llevó a otro país. O sea, antipatriotas, traidores. ¿Eso qué tiene que ver con generar empleo, no? Y lo otro que quería hacer un comentario sobre el caso sobre el tema medio ambiente, que estamos en una situación que es bien heavy y que creo que esto no lo he dicho en estos términos. La permisología. Y aprovecho, o sea, lo que dice el proyecto sobre permisología es brutal. Es brutal. Sí. Es brutal. Ojo, que yo sí estoy de acuerdo que en Chile existe un problema con lo que se demora un proyecto en realizarse. Tanto así que como diputado, soy una persona que he ocupado mucho tiempo de mi vida luchando porque salgan proyectos de vivienda social. Y lo que te demoráis en sacarlo adelante es brutal. Y la sensación que uno tiene de que nadie tiene el poder de decir, ¿sabe qué? Yo decido. Se van a hacer las viviendas. Es impresionante. Yo estoy de acuerdo con que ese problema existe. Además me he juntado con empresarios que yo les he preguntado, ¿qué cosas a usted lo limitan a invertir en Chile? Nunca ninguno me dijo los impuestos son muy altos. Nunca ninguno me dijo las exigencias medioambientales son muy altas. Pero sí todos me dijeron que si se presentaba un proyecto no sabían si iban a tener rechazado o aprobado en 1, en 5, en 10 o en 20 años. Entonces, yo sí estoy, cuando dicen permisología, detesto la palabra porque para mí que haya permiso está bien. Pero creo que sí teníamos un problema. Que era la burocracia del proceso. Que había incerteza, que no tenían idea cuánto se iba a demorar. Y ojo, no es que te rechazaban los proyectos, es que se demoran en darte respuesta. Ni siquiera te rechazan mucho, se demoran en darte respuesta. Es como el análisis técnico es lo que se demora y en había dar la distintas resolución. instituciones y en el fondo las empresas para hacer la contabilidad necesitan saber una cantidad de tiempo. Da lo mismo si es
si es 20 años o si es uno, pero para llamar al banco, pedirle el préstamo, para hacer la inversión, tú tienes que saber cuándo vaya a empezar a recibir ganancias. Si alguien te dice, puede ser en un año y en 20 también, no podéis pedir un préstamo, ¿ya? Pero no teníamos un problema de altos impuestos. Ahora, en el caso medio ambiente, tenemos un problema que es muy grave, que es que José Antonio Kast, cuando dice lo de los humedales, hace algo que es muy grave, ¿no? Antiguamente, José Antonio Kast hacía esta trampa retórica, que es una falacia muy clara, muy clásica, que es tomar un ejemplo de algo que salió mal para decir que todos los de su especie salieron mal, ¿no? Entonces decir que una persona, qué sé yo, con chaleco verde hizo algo malo, entonces tú dices, ven, la gente con chaleco verde es mala. Y uno dice, eso es una imbecilidad porque bla, 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 todos saben, todo se entiende. Pero en el caso de los humedales, ni siquiera encuentra un ejemplo malo para infectar la especie, sino que inventa el ejemplo. Porque nunca han declarado ¿No que estás algo... hablando en metáfora? No, nunca han declarado un humedal por fuera de la ley. Y la ley tiene una redacción muy clara. Y el artículo 1 de la ley, o el 2, no me acuerdo, establece lo que es un humedal y establece reglas bastante claras para que se hagan una idea. Si no me equivoco, establece que tiene que tener 6 metros de profundidad. Entonces, hubo una época en que haber sido diputado, ser abogado, ser presidente de la República y no tener idea de lo que dice la ley era motivo de vergüenza. Ahora, él ocupa su ignorancia como vehículo para irse contra los humedales. Y aquí viene la parte como que empieza a ser escalofriante o que es delicada, ¿no? La ministra de Medio Ambiente, que declaró ayer que no está de acuerdo con el 99% de los científicos que se dedican a esta materia respecto a que es el ser humano el causante del problema medioambiental, cuando firma como ministra José Antonio Kast, a cada uno de los ministros les entregó un mandato. Al ministro Produje le dijo, no se lo dijo literalmente, pero más o menos le dijo, haga casas, ¿no? Al ministro de Relaciones Exteriores le dijo, lleve las relaciones exteriores. Y a la ministra de Medio Ambiente le dijo, reactive el empleo. ¿Cómo? ¿Eso no sería un asunto del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda, no del Ministerio del Trabajo? Eso también es un invento. El Ministerio del Trabajo está para llevar la relación entre los trabajadores y el Estado, no para reactivar la economía y creación de empleo. El problema es que lo que le está diciendo, ¿por qué le dice a la ministra de Medio Ambiente que reactive el empleo? Porque él entiende que el medio ambiente es un problema para la creación de empleo, porque considera que la ley, al proteger al medio ambiente, inhibe la posibilidad de crear nuevos empleos. El problema es que el mandato legal de la ministra de Medio Ambiente es proteger el medio ambiente. Y lo que le está diciendo José Antonio Kast, y perdón que suene como una falacia, pero no lo es, le está diciendo, destruya el medio ambiente, porque protegerlo nos impide crear empleo. Por lo tanto, destrúyalo. El problema es que su mandato legal es proteger el medio ambiente. Es decir, no es posible ser ministro del medio ambiente, cumplir el mandato legal y al mismo tiempo cumplir el mandato presidencial. Lo cual tiene sentido, es lógico, porque José Antonio Kast no cree en la protección del medio ambiente, mucho menos cree que eso lo debería hacer el Estado y mucho menos cree que debería haber un ministerio dedicado a eso. Entonces, si José Antonio Kast fuera honesto con nosotros, tendría que cerrar el Ministerio del Medio Ambiente o suspenderlo hasta que haya un nuevo presidente. Pero no puede poner al Ministerio del Medio Ambiente a hacer algo que no tiene nada que ver con su mandato legal. Y si me preguntaron por ahí si esto va a impactar a los chilenos. Pero totalmente. Y esto es súper importante, lo quiero decir sin confusiones. La mega reforma tributaria de carácter refundacional que se está votando en el Congreso es los recortes. Es los recortes. Y ocupo muy deliberadamente la palabra es, verbo ser, ¿no? La mega reforma tributaria le genera un déficit al Estado, porque va a sacar plata del Estado para entregársela a los grandes grupos económicos. Ese hoyo, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo va a recuperar? Simplemente no gastando. ¿No gastando dónde? En salud. Y dicen, no, ¿cómo es la frase? Uf, que me da vergüenza decirlo, pero a veces menos es más.
¿Cuándo? Sí. Cuando Entonces, se trabaja con menos o trabaja claro, yo voy a aprovechar más. esta cámara y este micrófono para hablar a la ministra Chomalí, si ustedes me lo permiten. Adelante. Adelante. Cuando a usted le dicen que tiene que bajar 3% el presupuesto del gasto del ministerio, o 2,4, han habido 2,4 discusión ahí, y X cantidad en distintos hospitales, según ha trascendido en el decreto 333, Sí. es... Atención primaria, 18.000 menos. Yo le puedo creer que haya ineficiencias en el gasto en salud en Chile. ¿Sí? Le puedo creer que haya 2 guardias de un CEFAM haciendo el trabajo de 1. Puede ser. Yo le puedo creer que haya un sobregasto en mascarillas porque en un hospital hay un trabajador de la salud que se roba las mascarillas, qué sé yo, y las revende en la feria. Puede ser. Son cosas que pasan. Yo le puedo creer que hay profesionales de la salud en algún hospital de Chile que tienen un arreglín con el director del hospital que es amigo de ellos y que les paga unos sueldos millonarios que no merecen y que eso constituye ineficiencia del gasto, además de probablemente un delito, lo que usted crea. Yo eso se lo puedo creer. Lo que no le puedo creer es que la conclusión final es que el Estado de Chile gasta muy poco en salud. Porque si todo eso fuera cierto, que existen todas esas ineficiencias, que yo creo que las debe haber, aún así, toda esa plata que dejaríamos de gastar si es que corrigiéramos todas las ineficiencias del sistema, sería plata que seguiría siendo estrictamente necesaria en el sistema. Y lo veo cuando voy como usuario, lo veo cuando me junto con los dirigentes, lo veo cuando visito los hospitales de mi distrito, lo veo cuando una amiga mía hoy día la operaron por un accidente automovilístico que tuvo el viernes y que quedó esperando. Se rompió la muñeca, además trabaja con las manos, y se rompió la muñeca. Ok, corrijamos, pero usted me está diciendo que se gasta menos, o sea, que se debería gastar menos. ¿Y sabe qué? Si es que existen todas esas ineficiencias y usted llegó a la conclusión de que se podía recortar 2,4, ¿nos puede contar a todos los chilenos? Es decir, los dueños de los hospitales, los dueños de esa plata, los dueños de ese presupuesto, los dueños de esas ambulancias, de esas mascarillas, los dueños, en parte, del tiempo de trabajo de todos los trabajadores de la salud. ¿Nos puede revelar ese informe? No le pido que esté anillado, como dijo la subsecretaria de Seguridad. Simplemente nos lo puede mandar por WhatsApp o subirlo a la página del ministerio. Claro, si ustedes decidieron recortar dinero de la salud de todos los chilenos, usted habrá hecho un análisis donde identificó esas ineficiencias, que yo mismo le acabo de decir que yo creo que pueden existir. Pero ¿por qué ese análisis no es público? ¿Por qué es privado? Cuéntenos. Si los chilenos somos los mandantes. Y yo no lo digo de odioso, ministra Chomalí. Mi trabajo y mi obligación constitucional es fiscalizar los actos de gobierno. Yo no puedo permitir que ustedes le recorten la salud a los vecinos que yo represento, que todos los días me cuentan historias dramáticas relacionadas con la lista de espera principalmente, que vamos a gastar menos, pero que no sabemos de dónde está, no sabemos en base a qué, ni con qué criterio. No es propio de una democracia. Y mucha gente a mí me ha dicho que la ministra Chomalí no es como Kast, no es como Quirós. Que en realidad ¿En qué sentido? Que en realidad sería como una buena persona con una intención noble de que la salud en Chile esté mejor. Y yo creo que eso es posible, totalmente. Pero le tendría que decir a ella que, ministra Chomalí, si usted se hace con su rostro y honra parte del plan Quirós, la opinión o el juicio que los chilenos deban hacer sobre usted o la historia debe correr la misma suerte que el juicio u opinión que los chilenos y la historia se hagan sobre Quirós y Kast. Diputado, bajo esa misma lógica de lo que estamos hablando con respecto a lo que habla el ministro Quirós, efectivamente a mí me pasa una situación que ya sabemos ya que la cara o el impacto mayor va a ser a las personas, siempre. Claro, ¿no? Como dijo Chiara Barquesi. Que efectivamente a mí me pasa de que las personas sienten de que
cuando dicen que van a bajar el impuesto, siempre dicen de que eso va a traer consigo empleo. Pero la lógica real es efectivamente así en los países desarrollados, porque el común de las personas piensa de que eso es así, pero pareciera ser que la lógica general no es como lo pinta el gobierno. No. Entonces, nos gustaría saber, porque a nosotros nos están recortando subtítulos que son recursos humanos, subtítulo 21, y subtítulo 22 que es bienes y servicios. Y aparte de eso, efectivamente, nosotros no nos podemos entender de dónde vamos a sacar dinero para eso, para tener y solventar lo que es el recurso humano y los servicios. Entonces, ¿cuál es la mentira aquí? ¿Cuál es lo que está falseando en la información? Porque la gente cree que es así. En los años 30, el Estado de Chile, finales de los 30, logró crear mucho empleo y mucho desarrollo a través de la Corfo, que fue esta fórmula de asociación público-privada donde el Estado establecía áreas de la economía donde era deficiente y generaba asociaciones público-privadas en donde le decía al capital: ponga plata aquí y yo le voy a dar todas las facilidades, o me voy a hacer socio suyo y yo también voy a poner un capital que a usted le falta para poder desarrollar la empresa que todos necesitamos que exista. Qué sé yo, necesitamos que haya, por ejemplo, necesitamos cemento. Y así surgió Huachipato. Y efectivamente, si tú querías construir en un país, en cualquier país, en verdad debe ser un país como Chile, pero en cualquier país, en esa época necesitabas cemento, necesitabas acero. Y así surgió Huachipato, perdón. La derecha dijo: no, lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Y luego, en la época en que Chile se volvió un país principalmente minero, dijeron: lo que hay que hacer es bajar impuestos. Y cuando Chile fue un país principalmente agrícola, dijeron: bajar impuestos. Ok, es la misma lógica. Pero luego, cuando vino en la época de los 90, el proceso de apertura del mundo, lo que se le llamó la globalización, que para Chile tuvo algunos beneficios, que es que pudo exportar más productos a más lugares del mundo, la derecha lo que propuso fue bajar los impuestos. Y luego vino otro proceso que fue justamente el cierre de la globalización. No el cierre, perdón, el freno de la globalización, que es justamente el proceso que ocurre cuando China industrialmente supera a Estados Unidos, que había externalizado gran parte de su producción industrial, haciendo que productos más baratos entraran a competir a mercados norteamericanos y que el mundo empezara a comprar más productos chinos que norteamericanos. Y pasó algo bien interesante, porque es que así como la entrada de los zapatos chinos había hecho inviable tener una zapatería en Chile, le empezó a pasar a Estados Unidos. Sí. ¿Ya? Y entonces Estados Unidos frena esa ideología que había promovido a bombazos por el mundo, en donde no le había permitido a los países del tercer mundo tomar las decisiones o tomar las acciones que los Estados Unidos habían tomado para industrializarse. Es decir, para yo llegar aquí hice X cosas, pero te prohíbo que tú, Chile, Colombia, etcétera, hagas lo mismo, ¿no? Bueno, de nuevo proponen bajar los impuestos. Ah, ok, pero ahora entramos en una nueva era, que es la era digital, en donde gran parte de los empleos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, en donde además la soberanía nacional se va a ver enfrentado en un conflicto, y lo que proponen es bajar los impuestos. Pero eso es ciencia. Entonces, si no creen en la ciencia, ¿cómo van a hacer eso? Claro, pero el problema es que yo no puedo confiar en una persona que en todas las coyunturas económicas del mundo me entrega la misma receta, y siempre esa receta le conviene a ellos. Siempre implica ganancias directas al patrimonio personal de quienes la promueven. Por eso es que no es de odioso cuando desde la oposición decimos los ministros van a ganar esta cantidad de plata, porque antiguamente, por lo menos, los ministros defendían los intereses de sus mandantes. Ahora no, defienden sus intereses personales en esta historia. Entonces hay que desconfiar. Pero en segundo lugar, y juntándolo con la primera parte de mi respuesta, es que ¿cuál es la posición del ministro Quirós y de José Antonio Kast sobre el desarrollo? Ellos nos están diciendo que su hipótesis es que Chile dejó de crecer porque los impuestos son muy altos. Escucha, yo no estoy de acuerdo.
Y no está de acuerdo ningún economista moderno. ¿Ya? Eso hubiese tenido sentido en 1900, yo te diría entre el 80 y el 89. ¿Ya? Pero lo que estamos viviendo en este momento es otra cosa, en que los países que se están destacando son principalmente países asiáticos. O sea, partamos por una cosa, Estados Unidos de Norteamérica, que fue el que promovió esta ideología por el mundo, Claro. es uno de los pocos países del mundo que está, anoten esto, descendiendo en su expectativa de vida. Ujú. Descendiendo en su expectativa de vida. Es decir, las personas que están naciendo hoy día en Estados Unidos, se espera que vivan menos años que sus padres y sus abuelos. Es más, estamos muy pronto a que las personas que nacen en Estados Unidos tengan una expectativa de vida menor a la de Chile. Sabiendo que en Estados Unidos no hay salud pública, Claro, hay salud o sea, privada. Claro. Hay que estar asegurado para tener acceso a la salud. Pero durante muchos años, más allá que no me haya gustado la ideología o lo que hacía Estados Unidos en el resto del mundo, igual era un país donde la gente prosperaba, Sí. en donde la gente se compraba una casa, y esa casa tenía patio, tenía antejardín, según las películas. La gente al menos, aspiraba a eso ¿cierto? hace Y tiempo la gente atrás. tenía auto, y la gente, digamos, podía mandar a su hijo a un colegio público, Público. bien equipado, y la gente después iba a la universidad, ¿cachai? Entonces igual estaba interesante mirarlo. Aunque no te gustara el capitalismo, uno, si quería ser intelectualmente honesto, tenía que mirar a Estados Unidos y decir, Claro. ¿cómo lograron que una persona trabajadora de una fábrica tenga una casa con jardín, antejardín, buen colegio, buena universidad y 2 autos? ¿Y ¿Ya? usted cree en la meritocracia? Espera, que esta es una pregunta muy compleja. Pero lo que se están destacando ahora son los países asiáticos que invirtieron públicamente en conocimiento y tecnología. Por eso Taiwán se convirtió en el país protagonista de la geopolítica De los actualmente, por el tema de los microchips. ¿Y cómo llegó Taiwán a controlar la industria de los microchips? Porque invirtieron millones en ciencia y tecnología, en universidades, en que no es que solo invirtieron en producir microchips, es que invirtieron en tener un ecosistema científico, que es un montón de gente rigurosa y científicamente haciéndose preguntas difíciles cuya respuesta la humanidad no tenía. Y eso junto va generando las condiciones para que tu país genere valor. ¿Cuál es el problema de Chile? Su lugar en la cadena productiva. Chile exporta lo mismo que exportaba en los años 90. Una vez yo planteé esto como candidato presidencial en mi discurso de proclamación. Al día siguiente me entrevistó Matías del Río con Connie Santamaría. Entonces yo decía, Chile tiene que avanzar en la cadena productiva a sofisticar lo que produce, ¿ya? Es decir, la vieja teoría de no tanta piedra de cobre, sino tenemos que pasar al cable, que está más vigente que nunca, ¿ya? Y Matías del Río me dice, pero es que acaso no es sofisticado cómo se ha agrandado la industria del arándano en Chile. No, po. Es extraordinario, merece aplauso lo que lograron los productores de arándanos en Chile. Y merecen, por supuesto, la ganancia que están recibiendo. Y cuando digo aplauso no es irónico. Mi punto es que todos sabemos que si un país se dedica a las piedras, tiene un nivel de vida. Si se dedica a los cables, tiene otro nivel de vida. Y si se dedica a las baterías, tiene otro. Y si se dedica a los refrigeradores, tiene otro. Y si se dedica a los microchips, tiene otro. ¿Cuál es la diferencia? Mientras más importantes son las manos en producir lo que produce y menos el conocimiento, menos avance de productividad tiene ese país. Y en el caso de Taiwán, lo que lograron es que sea el conocimiento del científico lo que genera valor en ese país. Yo nunca he escuchado a Quirós y a Kast hablar de nada de esto. ¿Qué opina Quirós y Kast sobre el rol de la inteligencia artificial en nuestra economía? O sea, ya sé lo que van a decir. Van a decir, bajemos los impuestos a la inteligencia artificial. Y yo le voy a decir, señor Kast, nadie en Chile paga impuestos por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinan? Y en todo caso puede que yo tenga malo ese dato, puede que alguien esté pagando impuestos, pero a lo mismo yo no soy el ministro de Hacienda, ¿no? Chile gasta al principio del gobierno del presidente Boric gastaba un 0,39% de su PIB en ciencia y tecnología. Al final del gobierno del presidente Boric gasta un 0,41%, o sea, da lo mismo, es irrelevante el aumento. Y los países desarrollados como China, Estados Unidos, gastan más o menos el 3,3% de su PIB en ciencia y tecnología. 3,3%. Chile 0,3%. Y los países que se están desarrollando, los que van a mayor velocidad, como Corea,
o como Israel, gastan 5-6% de su PIB en ciencia y tecnología. ¿Para dónde voy con todo esto? Es ahí donde está la pregunta por el desarrollo, la productividad, ¿cierto? Chile ha descendido en su productividad, la tiene totalmente estancada en cero durante mucho tiempo. Y lo más probable es que la mayoría de la gente no conozca la diferencia entre productividad y crecimiento económico, y no tendría por qué conocerla porque es complicada, pero en síntesis, Chile no ha logrado evolucionar En el desarrollo humano. no, o sea, en el desarrollo, o sea, no ha logrado convertir el dinero en desarrollo humano, cosa que sí hicimos durante mucho tiempo, ¿eh? Porque hay que ser sinceros, por más de izquierda que seamos, la expectativa de vida que logró Chile en los últimos años significa que de algún modo, o sea, no hay nada más propiamente de desarrollo humano que vivir, ¿no? Y que Chile haya logrado aumentar la expectativa de vida de la forma en que lo hizo, es que de algún modo los gobiernos de concertación también lograron convertir algo del crecimiento económico en desarrollo humano. Pero lo que no hemos logrado es que... ¿Qué producía Chile hace 10, 15 años? Cobre, Cobre nomás. algo de litio, Pero muy poco. vino, Mm. hortalizas, Frutilla. Fruta, cereza. La claro, cereza. salmón. Simón. Hace 15 años, ¿cierto? Y hoy día, Litio. Básicamente es lo mismo. Cobre. lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y además, lo que es más grave, es que tampoco hemos aumentado mucho la sofisticación con que lo hacemos. Mm. Entonces, ahí es donde yo digo políticas productivas. Cuando a mí me dicen, ¿es usted fanático? Así como la derecha siempre quiere bajar impuestos. ¿Es que usted siempre quiere subir impuestos? No. De hecho, yo tengo unas posiciones complejas sobre los impuestos. Yo no comulgo con la idea de los impuestos neutrales. Por el contrario, creo que los impuestos deben ser una herramienta para que el país desarrolle sus propios planes. Lo planteo en estos términos para poner un ejemplo. Si una persona me dice, oiga, tengo un proyecto para ir a Chile a extraer cobre y venderlo en bruto, yo le cobraría un impuesto gigantesco. ¿Por qué? Porque el país pone el cobre y porque el país ya tiene empresas de todo el mundo que extraen cobre, incluso tiene la propia, y que lo hace bastante bien, a pesar de lo que quieran decir, ¿ya? Y lo hace bastante bien. Entonces, en realidad, su llegada a mi país aporta poco. Pero si alguien me dice, hola, ¿sabe qué? Yo creé una startup en donde, en base a un descubrimiento tecnológico, yo puedo hacer que en la misma cantidad de horas usted produzca el doble de cobre. Bueno, no da lo mismo, aunque sea usted, aunque diga yo creé una tecnología en que usted va a producir un 2% más de cobre en el mes, a ti yo te voy a poner un impuesto distinto, totalmente distinto, porque tengo un especial interés en que usted se desarrolle en mi país y no en otro, ¿no? Y si alguien me dice, ¿sabe qué? Quiero, qué sé yo, voy a crear baterías en Chile, que entonces a usted no le voy a cobrar impuestos. Y no voy a perder nada, porque en Chile nadie paga impuestos por crear baterías, por lo tanto no voy a generar un déficit. ¿Sabes qué? No te voy a cobrar impuestos durante un tiempo. Es más, como sé que es muy jodido producir baterías en un lugar tan lejano como Chile, en donde tendrías que importar muchos productos que Chile no tiene, porque recordemos que el cobre y el litio son un elemento, o sea, son dos elementos de la batería, pero usan mucho más. Sabes que yo inclusive te voy a dar un subsidio al empleo, pero te voy a exigir otras cosas, como por ejemplo, vamos a poner una escuela técnica al lado de tu empresa, y tus ingenieros, qué sé yo, chinos, coreanos, taiwaneses, le van a dar clases a niños de liceos públicos, industriales de Chile, de cómo administrar esa tecnología que usted trae, ¿no? A eso me refiero con que yo no creo en la neutralidad, yo creo en la industrialización del país. Pero toda esa conversación que acabamos de tener, yo no la veo por ninguna parte. La única idea que me propone Quirós al respecto de lo que acabo de decir es bajar los impuestos. ¿A quién? Mientras más rico, más impuestos se le baja. Y en ese mismo sentido, si el Estado recauda menos, ¿de dónde van a salir los recursos para poder financiar la salud pública? Porque en estos momentos el ajuste fiscal, los primeros afectados siempre suelen ser, ¿cierto?, los hospitales, las personas, la contratación del personal, los programas sociales, ¿cierto?, atención primaria. Claro. Por lo menos ya se está hablando, ¿cierto?, de que no hay exámenes de sangre para muchos usuarios, ¿cierto?, que son fundamentales para diagnósticos y un montón de tratamientos. Entonces, ¿de dónde van a salir estos recursos para poder financiar la salud pública? ¿De dónde cree usted? Porque le agrego a esa pregunta
Diputado, hoy día, ministro Quirós, le preguntaron si las personas van a pagar eso. Y él dijo que no, que va a ser el Estado, no las personas. ¿Qué le dice usted al ministro Quirós con respecto a esa misma pregunta? Voy a tratar de hacer un poco de pedagogía política también de manera aburrida, ¿ya? El Estado no es una entelequia, no es una abstracción. El Estado es básicamente... El Estado, a los abogados nos gusta decir que el Estado es lo que la Constitución dice que es. Por eso es que se llama Constitución, o sea, lo constituye. Pero no. Así como entre nos. En verdad, el Estado es lo que la ley de presupuesto dice que es. ¿Ya? Sí, pues. Es un poco o sea, eso. si esto fuera una clase de Derecho Constitucional, obviamente que me reprueban, ¿no? Pero es un poco eso. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando él dice hace esta distinción entre el Estado y las personas como dos cosas separadas, él tiene que ir... Eso es mala poesía, ¿no? Él tiene que ir a la ley de presupuesto y decirme, aquí hay algo que yo identifico que es del Estado y que no beneficia a las personas en la forma en que la ley lo ha establecido, porque recordemos que no existen los gastos abstractos en el Estado. No existe esto como de que a ellos les gusta decir como, ¿dónde está la plata? No existe la bóveda en donde sacan unos billetes, no. Existe la ley de presupuesto, independiente de que en cada gasto, cuando tú lo vas desglosando, en cada repartición pública, personas pueden hacer mal uso, obviamente. Pero cuando tú dices que el Estado, que el gasto del Estado es del Estado y no de las personas, bueno, ¿dónde? Y vuelvo a la interpelación que le hice a la ministra Chomalí. Muéstreme el informe. Claro. Yo soy una persona lo suficientemente cuerda como para ver un informe y decir, efectivamente, este gasto no sirve. Es más, lo pienso todos los días respecto de todas las instituciones. Y probablemente ustedes invirtieron una cierta cantidad de plata en producir este podcast y en un año más van a decir, para este año, en audífonos nos gastamos mucho. Podríamos haberlo hecho con un audífono más barato, pero sabéis que en peluche nos gastamos mucho, ¿ya? Perdón, dije mucho dos veces, en uno mucho y en el otro poco, ¿no? Yo soy hincha de un equipo de fútbol todos los años. ¿De cuál? De la Universidad de Chile. Eso, muy bien. Todos los años se van 5 jugadores por lo menos y llegan otros, porque había 5 que para lo que el club gastaba en ellos y lo que ellos rendían no nos servían. Yo lo puedo entender, ministra Chomalí y ministro Quirós. Dígame en qué parte del Estado el gasto no le sirve a las personas. Pero si no lo dice, yo debo suponer que su visión sobre este tema es el decreto 333, en donde no se establece un criterio. Y lo que más rabia me da es que nunca van a decir a rostro descubierto, porque acuérdense que cuando él manda la instrucción de recortar en un oficio, que estoy cansado de tener que decir que los oficios son oficiales, porque es cacofónico y redundante, pero parece que Quirós no lo entiende, que oficio, ¿por qué cree que se llama oficio, ministro Quirós? Porque es oficial, ¿ya? Ellos no van a tener la hidalguía de decir, vamos a cerrar un hospital hoy día, punto de prensa. No, van a ir de a poquito, y gran parte del problema se lo van a traspasar a los directores de hospitales. Claro. Y la hipótesis de ellos es muy sencilla. El pueblo de Chile está desorganizado. Un país sin sindicatos, sin clubes deportivos, sin juntas de vecinos, sin centros de alumnos, sin centros de madre, sin personas militando en partidos políticos, con desconfianza radical de la gente hacia la política, no van a tener cómo frenarnos, por indignados que estén, ¿no? Tanto así que el 2019 esto ya era así, y la gente, como estaba desorganizada y despolitizada, a lo único que pudo echar mano fue a la violencia. Y la violencia terminó mal, envejeció mal. No hubo forma de defenderla porque era violencia, ¿no? Y porque la violencia no crea países justos. La violencia puede terminar con situaciones injustas, pero no crear situaciones justas, ¿no? Y hoy día que esa violencia está totalmente, ¿cómo decirlo?, desacreditada, no fue reemplazado por más organización. Porque si hubiese pasado que la gente dijera, no tenemos que recurrir a la violencia, tenemos que recurrir a la organización, estaríamos en un escenario en donde podría esto funcionar como una democracia. Es decir, el gobierno propone, el pueblo dispone. Pero eso no es el caso. En este momento en donde hay desorganización total,
el gobierno va a proponer y el pueblo, ¿qué va a hacer? Acatar. Es más, con lo complicados que son estos temas, ¿tendrá el pueblo el tiempo suficiente para poder estudiarlos? Yo creo que no. Y ahí nos Sí. cabe una responsabilidad Muy enorme difícil. a los parlamentarios de oposición, enorme, pero que tiene un límite, que es que al final del día, no al final del día, a mediados del día, cerca de las 13:30 o 14 del día, todos los días en el Congreso, suena la campana y el presidente de la Cámara dice, en votación. Y en ese momento los votos no se pesan, sino que se cuentan. Y estamos en minoría, ¿no? Y me da algo de pena porque mucha gente de izquierda se me acerca en la calle y me dice, tiene que unirse toda la oposición para así. Difícil. No, está totalmente unida la oposición. El problema es que unida sigue siendo minoría total. Ahora, actualmente. Claro. Sí. O sea, con esto ya, para cerrar, diputado, o sea, Ujú. prácticamente nos está diciendo de que el día de mañana no podemos esperar mucho de este gobierno, sino que podemos esperar de más recortes. Yo no tengo dudas de que nuestras autoridades, el presidente Kast, de esto, yo no sé si él tiene una posición muy, muy clara, ¿ya? Yo entiendo que este tema se lo delega a Quirós y que le permite a Quirós un poco pensar por él en estos temas, ¿ya? Probablemente Kast tampoco tiene una posición muy clara sobre el tema medioambiental, ni sobre la ciencia, Bueno. ni sobre los... Imagínate, cuando planteó como un escándalo que los libros terminen en una biblioteca. A todo esto nunca un fondo de cita ha costado 500 millones de pesos. No. Imagínate un libro terminó en una biblioteca. Como, o sea, solo alguien que nunca ha hecho el acto de ir a una biblioteca y pedir un libro, ya sea por gusto o porque estáis trabajando un tema, puede considerar aberrante que un libro termine en una biblioteca, ¿no? Y nosotros que somos de salud trabajamos con ciencia, así que es como medio irrisorio que no dé trabajo. Y la yo sé que ciencia. esto nos puede alargar, pero mejor voy a cerrar con eso, que yo creo que Quirós sí quiere que los usuarios de la salud paguen con su malestar el traspaso que le van a hacer a los grandes grupos económicos. Y es responsabilidad de todos que eso no ocurra. El problema es que uno le podría decir a Quirós, pero Quirós, o ministro Quirós, la gente que es usuaria de la salud pública va a sufrir mucho. ¿Y qué creen que ustedes que va a pensar él? No sé si le A mi criterio, interesa. como que le da lo mismo en realidad. No lo vemos como con que una no- empatía no lo vemos no, muy- por la No. gente que ocupa. No, lo que él va a hacer cuando diga la gente los usuarios de la salud pública van a sufrir mucho, es que va a llamar a sus ex clientes que trabajan en la salud privada y les va a decir, se ha abierto un nuevo nicho de negocio, que es generar salud privada para un porcentaje de la población que seguía en la salud pública. La externalización del sistema. La compra de servicios privados. Claro. O sea, le va a decir a la gente, entonces pague, po. Claro. Y un porcentaje de esa gente se va a endeudar para pagar, que se va a vender una casa para operar a un familiar. Y eso genera más gasto. O sea, y eso ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto que ya todo lo hemos esto- visto. Entonces O sea, eso ha pasado no es nada siempre, nuevo, siempre. ha pasado Eso ha pasado siempre. siempre porque este es el sistema de Exacto. Quirós. Ya vivimos en el sistema de Quirós. Exactamente. O sea, por eso nos Solamente que él preocupa lo tanto está- que este ajuste que lo está se viene, radicalizando. ¿cierto? Va a ser solo precarizar Claro, más la exacto. salud. El tema es que cuando nosotros denunciamos, se va a precarizar la salud pública. Quirós va a ver este programa y va a decir, qué buena noticia. No porque el tipo quiera ver a la gente sufrir. No. Porque él cree, él es un radical. Yo creo que eso pasa en este país, que la corbata engaña. ¿Ya? Yo, un ex amigo que yo tenía, que ahora es mi enemigo, por decisión de él. Pero que ¿Por qué no voy a se puso decir la su corbata? nombre. Ah, no. Claro, empezó a ocupar Eh, corbata. Tenía una frase que igual era interesante, que decía, en este país se presume que el fome es serio. Y este país ha sufrido mucho por seguir las directrices de alguien que por fome se prejuzgó serio y en realidad era totalmente poco serio y además era fome, ¿no? ¿Ya? La corbata engaña, pero Quirós es un buen radical dicho. muy profundo. O sea, este proyecto de ley nunca en mi vida se había presentado un proyecto de ley más radical que este. Y cuando yo digo eso dicen, ay, nunca en mi vida se había presentado como, vamos, dígame uno.
Usted que está viendo esto, dígame uno. Dígame uno. Dígame un proyecto más ideológico que este. Más radical en torno a destruir los cimientos de lo que tenemos. O inclusive, hagamos una cosa numérica. 0 es lo más de derecha, 10 es lo más de izquierda. ¿Ya? Y usted ubíquese donde quiera, ponga a, qué sé yo. Si de 0 a 10, Piñera es 3, donde 0 es totalmente derecha. Kast es 1. Este proyecto es 0, porque inclusive es más radical que lo que Kast ha defendido durante su vida política, ¿no? Y lo último que quería hacer un comentario sobre el tema de la ciencia, que encuentro muy brutal cómo no se entiende esto, ¿no? Tanto así que la ministra de Ciencia no nos ha logrado decir, por ejemplo, qué entiende ella por ciencia, que igual es una pregunta, o sea, para una ministra de Ciencia, una pregunta buena onda. Si yo fuera ministro de Ciencia, igual me gustaría que me preguntaran eso. Pero no, ha sido difícil porque ella tiene una posición en donde la ciencia es la creación de tecnología. La creación de tecnología para fines productivos. O algo por el estilo. Básicamente todo lo que yo le he escuchado sobre ciencia son cosas que a mi juicio, dentro del marco del Estado de Chile, son mandato de la Corfo. ¿Ya? Hace poco vi una serie y lo quiero traer a colación. ¿Cuál? Queremos anotarla. Se me olvidó el nombre. Sin límites. Sin límites. Sin límites. Que me la recomendó Ana María. Y ahí hay algo que yo no sé si es real, pero da lo mismo, porque el tipo de la serie no lo hizo a propósito. Es por poner un ejemplo. Sí. Que se trata de Hernando de Magallanes y su descubrimiento de cómo el Atlántico y el Pacífico se juntan en el Cabo de Hornos, y por lo tanto le permite a Sebastián Elcano dar la primera vuelta completa al mundo, salir de España, navegar hacia un lado y sin cambiar la dirección llegar a España nuevamente. Lo que plantea la serie en su primer capítulo es que Magallanes no descubre esto en el viaje o en el barco, lo descubre en la biblioteca, en donde lee y estudia diarios de viajeros, y analizando las distintas, qué sé yo, navegué tanto tiempo para una dirección, tanto tiempo para otra, me encontré con personas de tal nacionalidad, yo navegué, encontré una isla, en esa isla hablaban tal idioma. Exacto. Yo tenía un intérprete que no me sirvió para este otro idioma, y así juntando todas las respuestas que personas habían dado a otras preguntas, él logra, integrándolas, adquirir un nuevo conocimiento, que es: la Tierra definitivamente es redonda. Están conectados el Pacífico con el Atlántico. Interesante. Entonces ahí es cuando uno le trata de decir a José Antonio Kast: nadie inventó el micrófono. Esto lo inventó alguien, esto lo inventó otra persona. Nadie podría haber inventado el micrófono si no se hubiese inventado el cable. No se hubiese podido inventar el cable si no se hubiese inventado la electricidad. Y así, los grandes inventos productivos, los que generan empleo, ¿cierto?, se basan en cientos de miles de descubrimientos que va haciendo la humanidad, basados en que personas se dediquen a contestar preguntas cuya respuesta la humanidad no las tiene. El famoso ensayo y error. Claro. Mira, terminamos este capítulo de historia, hablando de historia política, hablamos de la mega reforma, que efectivamente parece ser una reforma tributaria, y que va a afectar a todos nosotros, y bueno, vamos a tener que estar atentos y en alerta. El plan de destrucción de lo que Chile había construido desde 1938 hasta la fecha. Impresionante. Sí, y queremos dejar ahí una frase, exactamente, ¿cierto? Y es que la salud pública no puede transformarse en la variable de ajuste de ningún modelo económico. No. Ya, no podemos depender de eso. Jamás. Ya, así que agradecemos al pensamiento colectivo. Y un mensaje también a los chilenos y chilenas que ven esto. No le pongamos en la espalda a los trabajadores de la salud la responsabilidad de movilizarse contra esto. Cuando usted vea que haya trabajadores de la salud movilizándose contra este recorte, no es porque ellos estén pidiendo más plata para ello. Con el nivel de recorte que se está proponiendo y con la precariedad que ya tenían los hospitales en Chile, la precariedad la va a empezar a vivir usted el día que tenga un problema de salud. Por lo tanto, todas las personas que creemos en lo público, todas las personas que entendemos a los chilenos como un conjunto de hermanos cuya salud
nos es importante a todos, todos tenemos que estar ahí cuando haya movilizaciones de cualquier índole, ¿cierto? Y no solamente los trabajadores de la salud, porque por el hecho de ser trabajadores de la salud no tienen la responsabilidad de enfrentar un plan que no es contra ellos, es contra la totalidad de la sociedad chilena, inclusive con los que pueden pagar la salud privada, porque ellos también dependen de vivir en una sociedad sana. Y no se descubrió, o sea, y la pandemia te lo dijo en la cara, ¿no? Exactamente. Exacto. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias Muchas por gracias. participar en Gracias a nuestro podcast. Y bueno, los dejamos invitados al próximo capítulo y vamos por más salud pública y de calidad. Adiós, chao.